Un día cualquiera, como tantos otros que transcurren sin sobresaltos, el cielo comenzó a cambiar. Al principio fueron apenas rumores, noticias aisladas, voces que se apagaban entre el tráfico y la rutina. Pero pronto, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Los telescopios más potentes del mundo confirmaban lo impensable. Un objeto de más de 10 kilómetros de diámetro venía directo hacia nosotros. No era una posibilidad, no era un cálculo incierto, era un hecho, y el tiempo corría. La humanidad había contemplado este escenario en películas, simulaciones y videojuegos, pero nunca como una amenaza real. Esta vez, no había un héroe dispuesto a sacrificarse, ni una tecnología milagrosa que pudiera desintegrarlo. El asteroide, bautizado con el nombre de Apollyon, avanzaba con determinación a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Su impacto sería inevitable y devastador. Los gobiernos del mundo entero se reunieron de urgencia. Científicos de todas las naciones trabajaban día y noche buscando una solución. Pero las opciones eran limitadas. Lanzar misiles nucleares no garantizaba desviar su trayectoria, y cualquier fragmentación solo generaría múltiples impactos secundarios. La única certeza era la magnitud del desastre que se avecinaba. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Luego vino el pánico. En las grandes ciudades, la gente vaciaba los supermercados, los aeropuertos colapsaban, y en las redes sociales se multiplicaban los mensajes de despedida. Parecía que todos entendían, aunque no lo dijeran, que estábamos frente al fin de nuestra historia. El asteroide sería visible a simple vista semanas antes del impacto, un punto brillante que cruzaba el firmamento, recordándonos cada noche que algo gigantesco venía hacia nosotros. Su silueta se volvía cada vez más nítida, más cercana, como una sentencia escrita en el cielo. Algunos se aferraban a la fe, llenaban las iglesias, las mezquitas, los templos, orando por un milagro. Otros se refugiaban en la ciencia, esperando un anuncio de último momento que pudiera salvarnos. Pero la mayoría simplemente intentaba vivir, aprovechar los días que quedaban, abrazar a sus seres queridos y encontrar sentido en medio del caos. En los océanos, los animales marinos comenzaron a comportarse de forma extraña. Ballenas que cambiaban de ruta, peces que huían hacia profundidades desconocidas, como si ellos también presintieran lo que venía. En tierra firme, las aves migraban fuera de temporada y los bosques guardaban un silencio inquietante. Los medios de comunicación dejaron de lado las trivialidades. Ahora, cada emisión era un parte del fin del mundo. Mapas de zonas de impacto, consejos de supervivencia y análisis de expertos que no podían ocultar el temor en sus ojos. Todo el planeta miraba hacia el mismo lugar, hacia ese objeto que venía a romper todo lo que conocíamos. Los días se hicieron cortos y largos. Al mismo tiempo, el tiempo tenía otra textura, como si el reloj jugara con nuestra percepción. Algunos países decretaron días de luto anticipado, otros intentaron mantener la normalidad como si ignorar el problema lo hiciera desaparecer. Y sin embargo, en medio de todo ese terror, ocurrió algo inesperado. Las guerras se detuvieron, los conflictos ideológicos dejaron de tener sentido, y las personas empezaron a escucharse, a abrazarse, a compartir lo poco o mucho que tenían. Era como si el fin nos estuviera enseñando, en sus últimos compases, cómo debimos vivir desde el principio. El día del impacto fue anunciado con precisión. 16 de septiembre, a las 14:37 UTC, las cámaras del mundo estaban encendidas. Los satélites transmitían en vivo. La humanidad, por primera vez unida bajo un mismo cielo, observaba con un nudo en el alma, esperando que ocurriera lo inevitable. En los minutos previos, el cielo se volvió rojo, el calor aumentó como si el sol se hubiera acercado, el aire se volvió denso, los árboles comenzaron a agitarse aunque no había viento, los animales corrían sin rumbo y el silencio se apoderó de todo, un silencio que dolía. Cuando Apollyon entró en la atmósfera, la fricción generó un resplandor tan brillante que por un instante se hizo de día en todo el planeta. Su cola de fuego cortaba el cielo, dejando una estela ardiente, y cuando tocó la tierra en el centro del Océano Pacífico, la explosión fue tan intensa que el planeta tembló.
Las olas alcanzaron los 200 metros de altura, arrasando islas, costas y ciudades enteras. La energía liberada fue 1000 veces mayor que todas las bombas nucleares de la historia juntas. La nube de escombros se elevó hasta la estratosfera, cubriendo el cielo con una oscuridad espesa que se expandía como una manta de luto. La onda expansiva dio la vuelta al mundo varias veces, destruyendo estructuras, arrancando árboles de raíz y haciendo colapsar puentes y rascacielos. Los incendios se propagaron rápidamente, alimentados por vientos huracanados, y en pocas horas el planeta se transformó en un paisaje irreconocible. Los que estaban más cerca del impacto simplemente desaparecieron, ni siquiera tuvieron tiempo de sentir dolor. Los que sobrevivieron en otras partes del mundo enfrentaban ahora una nueva realidad. Un invierno nuclear que bloquearía el sol durante años, temperaturas bajo cero, cultivos que no crecerían y un aire contaminado imposible de respirar sin protección. Pero incluso en ese escenario sombrío, la humanidad encontró la forma de resistir. Construyó refugios subterráneos, aprendió a cultivar algas en la oscuridad, a purificar el aire, a crear pequeñas comunidades donde compartir el calor de una fogata era el mayor de los lujos. Los niños nacidos después del impacto nunca conocieron el cielo azul, ni el canto de los pájaros al amanecer. Crecieron escuchando historias de un mundo luminoso, con mares cristalinos y campos de flores. Historias que parecían leyendas, cuentos imposibles de un pasado perdido. Sin embargo, la semilla de la esperanza no se extinguió. Los humanos, tercos y resilientes, comenzaron a reconstruir, a adaptarse, a soñar nuevamente con un futuro, aunque fuera bajo la sombra del asteroide, sabiendo que, si habían sobrevivido a eso, podrían sobrevivir a cualquier cosa. Los años pasaron y la memoria del gran impacto se convirtió en parte del ADN colectivo. Un recuerdo doloroso, pero también una advertencia, una lección escrita con fuego y sangre sobre la fragilidad de nuestra existencia, sobre la arrogancia de creer que el mundo nos pertenece. Los científicos que quedaron se aseguraron de no repetir los errores del pasado. Construyeron sistemas de detección más avanzados. Compartieron sus conocimientos sin fronteras e instauraron un pacto mundial para proteger el planeta no por miedo, sino por amor a lo que quedaba. Y aunque las cicatrices en la Tierra eran profundas, la vida, una vez más, demostró que podía brotar en los lugares más improbables. En medio de la ceniza, una flor silvestre se abrió paso, como un susurro de la naturaleza diciendo, aquí sigo, como si la vida misma se negara a rendirse. La humanidad, enfrentada al abismo, descubrió que sus diferencias eran insignificantes, que sus banderas y credos no podían competir con la necesidad común de sobrevivir. Y en ese entendimiento nacieron nuevas formas de relacionarse, más humanas, más sinceras, más solidarias. Apolion no solo trajo destrucción, trajo también una revelación, nos mostró que no somos invencibles, que no somos dueños de este planeta y que nuestra existencia depende de factores que no podemos controlar, pero también nos reveló nuestra capacidad de adaptación, de compasión, de renacer. El cielo lentamente empezó a despejarse y con él la esperanza regresó como un rayo de sol que atraviesa las nubes después de una tormenta interminable. Los primeros cultivos volvieron a germinar. Los ríos, contaminados y heridos, empezaron a limpiarse y los animales tímidamente regresaron a territorios abandonados. Cada amanecer era un milagro, cada suspiro un regalo y cada gesto de bondad una victoria frente a la oscuridad. El planeta aún temblaba, aún sanaba, pero había decidido no rendirse y con él sus hijos humanos también. Quizás esa fue la verdadera enseñanza de Apolion. No que la muerte es inevitable, sino que la vida, aún en su forma más frágil, tiene una fuerza descomunal, una voluntad tan poderosa que puede desafiar incluso al universo mismo. Y así, en un mundo transformado por el fuego y el hielo, los sobrevivientes escribieron una nueva historia. Una historia donde la ciencia y la fe caminaban juntas, donde el dolor dio paso al perdón, y donde la humanidad finalmente entendió lo que significa ser parte de algo más grande que sí misma. Hoy, muchos años después, miramos al cielo no con temor, sino con humildad, conscientes de que somos solo un suspiro en la historia del cosmos.
pero un suspiro que puede hacer eco en la eternidad si aprendemos a vivir con amor, con respeto y con propósito. Porque si un asteroide puede borrar todo en segundos, entonces cada segundo cuenta. Cada abrazo, cada palabra, cada decisión, todo importa. Y ese es el regalo oculto en medio de la catástrofe. Quizás no podamos evitar todas las tragedias, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ellas. Podemos elegir construir en lugar de destruir, cuidar en lugar de explotar, amar en lugar de temer. Y al final esa elección es lo único verdaderamente nuestro. Así que la próxima vez que mires las estrellas, recuerda que aunque allá afuera habitan fuerzas inmensas, aquí dentro hay algo igual de poderoso, algo que nos une, que nos empuja a seguir, a crear, a imaginar un futuro mejor. Porque incluso en el borde del colapso, la humanidad puede florecer y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero sentido de estar vivos. No evitar el fin, sino vivir con la intensidad de quien sabe que cada momento es único, sagrado, irrepetible. No sabemos cuándo volverá a acercarse otro asteroide, ni si tendremos la oportunidad de detenerlo, pero sí sabemos que mientras estemos aquí, cada acto de bondad, cada paso hacia adelante, es una victoria contra la extinción. Y quizás ese sea el legado que debemos dejar. No monumentos de piedra ni ciudades de cristal, sino una forma de vivir que inspire, que transforme, que perdure, aun cuando nosotros ya no estemos. Porque la vida en su esencia más pura no necesita ser eterna para ser inmortal, solo necesita ser vivida con verdad. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando preguntas que despiertan tu mente y tu corazón, suscríbete para no perderte nuestro contenido diario. Cada día traemos un nuevo viaje que no te dejará indiferente.